Sometamos a análisis la gravilla de un tramo del Rin. De un ramal muerto se han extraído toneladas de arena fluvial. No desvelaremos su localización exacta. El material de construcción que los hombres sacan del río resulta barato. Pero entre el enorme montón de arena también hay fragmentos de metales preciosos. Desde hace miles de años se conoce el Rin como el Río del Tesoro, ya que en sus aguas reposa el legendario tesoro de los Nibelungos, el oro del Rin. ¿Se está extrayendo miligramo a miligramo el oro de los Nibelungos? La historia de los Nibelungos, la epopeya nacional de Alemania. Un apasionante drama sobre tiempos oscuros. Con osados héroes y pérfidos villanos, dragones, tesoros y hermosas mujeres. Una tragedia de amor y odio, fe y traición. Una leyenda sobre inmensas riquezas. ¿Qué hay de verdad en esos mitos? ¿Qué hechos y personas fueron reales? ¿Quiénes eran los Nibelungos? ¿Quién era Sigfrido? ¿Existió su famoso tesoro? El monasterio de St. Gallen, al pie de los Alpes suizos. Desde hace 200 años, en esta abadía benedictina yace uno de los testimonios más importantes de la literatura alemana, el Cantar de los Nibelungos, su escrito más antiguo. En la barroca biblioteca del monasterio nos encontramos con el lingüista Joachim Heinzle, que ejerce como profesor de alemán antiguo y de literatura, y es uno de los mejores conocedores de esta epopeya medieval. Este es el célebre manuscrito de los Nibelungos de St. Gallen. Su nombre oficial es el Códice 857 de St. Gallen. El manuscrito tiene un gran valor y es tan delicado que hay que ponerse guantes de terciopelo para tocarlo. La letra con la que empieza el texto resulta especialmente interesante. Se trata de una E mayúscula en colores azul y dorado que incluye un dibujo en su interior. Es una figura humana que se sostiene con la mano derecha en la línea transversal de la E, mientras alza la mano izquierda, mostrando el índice y el pulgar arqueados en forma de anillo. Es el gesto clásico del comienzo de una declamación. La figura es la de un poeta que recita su obra. La historia que narra el poeta tiene lugar en el Rin, el río de la fortuna de Europa. Es la historia de Sigfrido, vencedor del dragón, el fuerte y valeroso príncipe de Sante. Cuenta la leyenda del tesoro de los Nibelungos, por el que Sigfrido perdió la vida. Habla de Hagen, su asesino, y de Crimilda, su viuda, sedienta de venganza. Es el cuento del oro maldito del dragón, que se hundió en el Rin sin dejar rastro. Tras la mítica figura del héroe Sigfrido, parece que se esconde la del héroe germano Arminio. En el año 9 de nuestra era, los queruscos vencieron a los romanos. Les tendieron una emboscada en el fragoso bosque de Teutoburgo, y allí los derrotaron. Según cuenta el historiador Tácito, los queruscos fueron venerados por los pueblos bárbaros a partir de entonces. No queda rastro del oro, las joyas, las valiosas armas y armaduras que llevaban consigo los más de 10.000 legionarios que murieron en la batalla. El maravilloso tesoro fue buscado sin éxito por los romanos que llegarían después. Aún sobrevive la leyenda del tesoro del Rin.
Aparecen fragmentos de canciones antiguas y se sigue contando generación tras generación. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es un depósito de objetos de valor, esencialmente metal, plata, oro, moneda, joyas, anillos, pulseras, etc. El líder de una estirpe o de una región necesitaba un tesoro como este para que el pueblo le fuera fiel. El tesoro era la base de su dominio. Mediante ese tesoro, el soberano fortalecía su poder gratificando a su pueblo, dotándole de algo o gratificándole. De esta manera, se aseguraba el dominio. Ese es el verdadero trasfondo. La leyenda de Sigfrido, el vencedor del dragón, es fantástica. Pero algunos datos son tan concretos que el tesoro y su paradero suscitan un gran interés. Las estrofas nórdicas del año 1000 ya contaban que el tesoro quedó hundido en el Rin y nos proporcionan una metáfora para el oro, la arena del río. Esto hace alusión al tesoro de los Nibelungos que yace en el Rin. El Rin es muy largo, por lo que se forman meandros casi interminables que recorren paisajes cargados de historia. En el Cantar de los Nibelungos, la pista nos lleva a la orilla oeste del curso medio del río, hacia Burgundia. Todos los años en la antigua catedral se representa la historia de la pareja formada por Sigfrido y Crimilda. Burgundia es el principal escenario del Cantar de los Nibelungos. Es el lugar donde el receloso Hagen concibió su plan para matar a Sigfrido. Y allí, la viuda Crimilda juró venganza. Burgundia se autoproclama con orgullo la ciudad de los Nibelungos. La historia de este asentamiento nos lleva hasta el Neolítico. ¿Vivieron realmente el héroe y el villano de esta leyenda? En la epopeya, Burgundia es la tierra de los burgundios. Tras la muerte de Sigfrido son mencionados los Nibelungos. En Burgundia debió de asentarse la corte real. Sin embargo, en el museo de la propia ciudad no se encuentra ningún vestigio, como asegura la arqueóloga Mathilde Grunwald. Obviamente, queríamos encontrar restos burgundios en Burgundia. Como arqueóloga municipal, he tenido algunas dificultades para lograrlo. Los pocos objetos encontrados de estilo germano en la primera mitad del siglo V no tienen conexión con los burgundios. Es como si la gente de Burgundia hubiera usado una capa mágica y se hubiera vuelto invisible. No hay ninguna prueba de la presencia de los burgundios en el Rin. Existe una lápida del siglo IV después de Cristo. El epígrafe recuerda a un príncipe burgundio llamado Hariulfus que sirvió en el ejército romano. No obstante, la piedra no se encuentra en Burgundia. Es especialmente significativo para nosotros que el único burgundio cuyo nombre verdadero conocemos se encuentre enterrado en Trier. Allí estaba la corte del emperador y allí estaba también Hariulfus acompañando a su tío, que ejerció como militar. Los sucesos de la corte de Burgundia se representan con detalle en el Cantar de los Nibelungos. Crimilda, que reclamaba venganza por la muerte de su marido. Hagen, el asesino, que acabó sufriendo la ira de la viuda. Entre ambos, el rey Gunther, el reservado gobernante. ¿En qué momento histórico han de buscarse estos héroes? ¿En qué época concreta tuvo lugar aquella aventura? Todo está relacionado con la época en que se empezó a contar la historia en forma de leyenda. Se tomaron diferentes acontecimientos históricos y se unieron en un relato, y el resultado fue la construcción de una era mítica en la que todo está relacionado, todos los acontecimientos se aglutinan. Es el mundo antiguo, un mundo cerrado, la Heroic Age, como se diría en inglés, una era en la que tienen lugar los grandes acontecimientos sobre los que versa la leyenda. En esta era de héroes, los burgundios eran una gran potencia en el Rin.
Su presencia es notable hasta la época del nacimiento de Cristo. Siempre se ha creído que su tierra natal era esta, una isla del mar Báltico, llamada Bornholm, que también llegó a conocerse como Burgundarholm. Nuevas investigaciones demuestran que los burgundios emigraron hace 2000 años por el mar Báltico a la región que hoy se correspondería con Polonia. Deben su primera mención al erudito Plinio el Viejo, quien los encontró en el año 57 después de Cristo entre el río Oder y la desembocadura del Vístula. No obstante, los burgundios no permanecieron en la zona durante mucho tiempo. Cuando los godos llegaron al territorio, ellos emigraron hacia el suroeste. En la segunda mitad del siglo III se hicieron con el territorio que bordea el río Meno. En la ciudad de Stein am Rhein nos encontramos con uno de los pocos expertos sobre este misterioso pueblo. Es Reinhold Kaiser, profesor de historia. Resulta complicado llegar a entender esta emigración hacia el oeste. Solo sabemos que de pronto en el siglo III se asentaron al norte de la ciudad de Mainz y también los encontramos en la zona francesa. Sobre lo sucedido entre esos periodos apenas podemos determinar nada, ni por la literatura ni por los hallazgos arqueológicos. En definitiva, es difícil ubicar a los burgundios por los testimonios arqueológicos. Nos consta que los burgundios, los bárbaros del oeste, atacaron a los romanos por primera vez habitando ya su nueva ciudad. Estas tierras quedan fuera de la influencia romana, por donde fluye el Rin. Más allá comienza el imperio. Los romanos son mucho más civilizados que los burgundios. El lujo y la cultura debieron deslumbrar a los recién llegados. Pero a pesar de su poder, el Imperio Romano se desmoronó. Militarmente no estaba en situación de proteger sus provincias de ataques masivos. En aquella época el imperio sufría una grave crisis. Era una guerra con dos frentes, los ríos Rin y Éufrates. En esta crisis los romanos eran el objetivo de los bárbaros, lo cual llevó a la expoliación de sus bienes. El primer combate tuvo lugar en alguna parte del sur de Alemania, en torno al río Lech. Allí los burgundios combatieron unidos a los vándalos. En la segunda expoliación de la que tenemos conocimiento, intervinieron uniéndose a los alamanes. La unión de estas tribus fue un factor importante. Aún queda el limes. La frontera tiene más de 500 kilómetros. A lo largo de ellos se alzan murallas, zanjas, estacadas y torres de vigilancia. En los castillos, diseminados por el interior, los guardias romanos debían frenar a los saqueadores. Uno de los asentamientos de esas tropas era el castillo de Salzburg, en la cordillera de Taunus. Tras sus muros, una unidad de infantería de 500 hombres se entrena para el asalto y defensa contra los germanos. En esta vasija de plata se ve a un romano triunfante sobre un germano caído, aunque muchas veces ocurría lo contrario. Un castillo que destaca entre los demás, Salzburg, fue desocupado por los romanos en el año 260. Niederbiba, más al norte, quedó destruido tras el saqueo de los bárbaros. En la excavación, los arqueólogos se toparon con una cabeza de dragón forjada en cobre y bañada en oro. Es la cúspide del estandarte romano en la primera mitad del siglo III. El historiador y arqueólogo experimental Marcus Junkelmann ha recreado este estandarte imitando fielmente el original. Con él completa su extensa colección de piezas romanas. La cabeza del dragón fue hallada en el castillo de Niederweiber.
Está cerca del Rin, zona en la que se han hallado restos de la batalla. El castillo también fue asolado por los germanos en la primera mitad del siglo III. Podemos imaginar la relación entre la derrota del ejército romano, la muerte de sus soldados y la del dragón, y la huida por el río con el estandarte del dragón que hemos podido desenterrar aquí. ¿Podrían compararse las tropas romanas que malograron su conquista en Limes hace generaciones con un dragón? Existen ciertas analogías, las cuales reconocemos también gracias a otras culturas. Los tesoros sustraídos a los romanos fueron inmensos. Las riquezas, igual que el tesoro de los Nibelungos robado a un dragón, se convirtieron en leyenda. La magnitud del tesoro de los Nibelungos hace que surjan dudas. 144 carros llenos de oro, plata y piedras preciosas, como los que el heredero de Crimilda condujo hacia el castillo de los burgundios. Un tesoro gracias al cual la viuda de Sigfrido pudo encauzar sus deseos de venganza. Hagen vio la amenaza y hundió el tesoro en el Rin. El río atrajo a buscadores de todos los confines. Y efectivamente se halló el metal precioso hace mucho más de 2000 años. Después, los primeros en buscar en la arena del río fueron los celtas, luego los romanos y por último los germanos. La ganancia no fue grande. En la leyenda del oro de los Nibelungos, la búsqueda del tesoro siempre fue tentadora. Hoy en día se encuentran aún aventureros como Werner Stock que buscan su fortuna en el río. Estamos en las cercanías de Idstein, en la región de Markgraf, al sur del Alto Rin, una zona histórica de lavado de oro. Ya buscaron oro aquí los romanos y antes que ellos, los celtas. El lavado de oro ya se practicaba aquí formalmente hace un siglo. Para los buscadores resultaba relevante la procedencia del oro que lavaban. Para algunos era la semilla del sol de los pueblos antiguos, mientras que para otros era, por supuesto, el legendario oro del Rin del tesoro de los Nibelungos. Y como eran muchos los que creían en la leyenda del tesoro de los Nibelungos, eso significa que el oro oculto en el Rin, hundido en el río, era efectivamente el tesoro de los Nibelungos. La búsqueda manual del oro es un trabajo muy minucioso. La arena del río debe lavarse en un cubo y dejarla varias horas en agua fría, y así solo alguna vez se encontrará algo valioso. No es una tarea fácil sacar el oro del río. Eso ya debían saberlo los nazis. Coronaron a Sigfrido como héroe y se dedicaron a buscar su tesoro. Esperaban hacerse con el metal precioso, el legendario oro del Rin. El gobierno de Hitler empleó costosas técnicas de búsqueda para rescatar el tesoro del río. Entonces fue construida una draga flotante y se intentó extraer el oro del Rin. No hubo éxito. Solamente se extrajo una cantidad de 300 gramos. Göring ordenó forjar un anillo como el de los Nibelungos con 30 gramos de ese oro. Esa es la historia reciente del oro del Rin. A pesar de eso, la fascinación por el célebre tesoro de los Nibelungos no se ha desvanecido. A menudo surgen buscadores de tesoros que sueñan con el oro del Rin. Tal vez haya que analizar cuidadosamente las pistas que oculta el cantar de los Nibelungos. Seloge alude a que Hagen hundió el tesoro de los Nibelungos en el Rin. ¿A qué lago o log se refiere y dónde hay que buscar? Después del atrevimiento de Hagen, Crimilda ya trató de buscar en vano.
Debemos tener en cuenta que el Rin, tal y como hoy lo conocemos, no es el mismo río de la época de los burgundios. El río ha cambiado, como nos enseña el restaurador de monumentos Clemens Kieser en el Archivo Nacional de Baden-Württemberg. Vemos un importantísimo documento del año 1817. Puede verse el curso del río y el caótico entramado de meandros y afluentes que se deslizan entre praderas y selvas húmedas. Hay que contar con que el Rin no tiene un inmenso caudal y que el agua enseguida se adapta a cualquier cambio en el entorno. Aquí vemos el abombamiento. Son antiguos meandros y podemos datar la época en la que se formaron con relativa precisión. La anchura de esta zona de corrientes varía entre 5 y 15 kilómetros. Vemos en rojo el nuevo curso del río, el cual discurre plácidamente en amplios meandros. La alineación del Rin efectuada en el siglo XIX conforma una ancha y recta vía fluvial. Sus viejos brazos hoy están truncados y a menudo secos. Por eso ahora, según afirma el restaurador Clemens Kieser, vale la pena seguir con la búsqueda del tesoro. Podemos decir que el Rin es como un gran archivo que aún no hemos descifrado por completo y cuyos misterios serán desvelados en el futuro, bien por casualidad o bien a partir de algún hallazgo concreto. Los romanos estuvieron asentados a lo largo del Rin y debieron perder objetos de diferente tipo que quizás se hundieran o que dejaron tras de sí huyendo de alguna escaramuza. Eso pasaba una y otra vez en estas llanuras. Es una zona muy interesante desde el punto de vista arqueológico, porque siempre se ha pensado que quizá los germanos ya se llevaron todo lo que ocultaba el Rin, pero no creo que fuera así. A eso aspira Hans Jacobi, ingeniero procedente de la ciudad de Mainz. Se dedica a buscar el tesoro después de que su padre ya empleara mucho tiempo y dinero tratando de encontrarlo. Estamos en Ice and Rain. Hans Jacobi no es el único que se pregunta por aquel lugar llamado Seeloge, en el Cantar de los Nibelungos. Aquí el Rin tiene una parte muy profunda que exige una navegación prudente, pues aún así a veces surgen escollos. Nos encontramos en un lugar denominado Schwarze Nord, que significa negro, porque tiene una gran profundidad. En esta zona del Rin hay una profundidad de 25 metros, algo totalmente insólito en este río. Podemos encontrar siluros de más de 2 metros de longitud, sobre todo en los grandes bajíos. Son peces depredadores. Por encima de Schwarze Nord se encuentra la zona de Lochheim, y en esa zona podría estar nuestro tesoro. Hans Jacobi tiene una teoría peculiar sobre el paradero del tesoro, sustentada en un laborioso sistema de perforación. Nos encontramos en las cercanías del Rin, situados exactamente en el punto donde creemos que Hagen debió hundir el tesoro. Hemos hecho una búsqueda con una pesada máquina perforadora. Aquí está la máquina. Al frente están los tubos, con un diámetro de 1,20 centímetros. Con esto podemos profundizar, pero al llegar a unos 10 metros ya no podemos avanzar más. Nos topamos con una lápida de mármol. Suponemos que es una especie de revestimiento. Tiene una superficie, según nuestros cálculos, de unos 7 metros cuadrados. Existe una nueva máquina, mejor que todas las construidas hasta hoy. Pretendemos empezar a utilizarla, volver a bajar y descubrir qué se esconde debajo de la lápida de mármol. No obstante, antes deben llegar a un acuerdo con el agricultor al que pertenece el terreno donde supuestamente está el tesoro. Hasta hoy había sido más importante el heno que había sobre el suelo que el oro que quizá haya debajo.
¿Qué misterios esconde este río? Existen leyendas, y no solo el cantar de los Nibelungos, que hablan de tesoros perdidos. Después de todo, el Rin fue durante siglos la frontera entre Roma y Germania. Un río navegado con frecuencia, sobre todo en un tiempo en el que los burgundios y otros pueblos germanos del Limes y del Rin perpetraban audaces incursiones en el imperio vecino. Los germanos se percataron de que la frontera ya no estaba bien defendida y de que, una vez atravesada, podían avanzar hacia la Galia, capturar un botín y tornar con una abundante carga. Una experiencia extraordinaria a la cual se sumarían muchas tribus. Los romanos mismos debieron retirarse del Alto Rin y establecer una nueva línea de defensa. Así se iniciarían las futuras luchas. La expoliación de los germanos nos lleva en el siglo III hasta el interior mismo del Imperio Romano. Para avanzar más rápido, se sirvieron de la desarrollada red de calzadas romanas. Así pudieron avanzar cientos de kilómetros sembrando el terror. Meses más tarde, volverían con un considerable cargamento. El imperio carecía de las fuerzas suficientes para realizar una defensa efectiva de sus fronteras y se concentró en las proximidades del Rin. De igual modo que los bárbaros irrumpieron en territorio romano, su camino de regreso tuvo que ser por el río. Y allí les esperaban los romanos para recuperar el botín. Parece que por aquel entonces empezó a funcionar una flota fluvial. Mainz es un viejo astillero que quizá fuera pionero en tales lides. De hecho, allí se construyeron buenos barcos de guerra. También es probable que se buscara hacer de la necesidad virtud y que creasen un tipo de barco, algo pequeño, como los barcos que ya había construidos hasta la fecha, y que estos resultaran excepcionales para aquel río. Seguramente los soldados estuvieran a favor de su uso. Les interesaba patrullar, y con la restitución del botín surgía la oportunidad de ganar la parte de los germanos. Quizá efectuaran verdaderas patrullas por el Rin. Estos barcos, como se han retratado en relieves romanos tardíos, protegían el tramo del Rin entre Mainz y Estrasburgo, donde estaban asentadas las legiones. En cada uno de estos campamentos había hasta 5.000 soldados. Desde aquí, los patrulleros iniciaron la búsqueda de los germanos. En el Museo de la Navegación Antigua de Mainz se encuentran los restos de esta flota fluvial romana. En la excavación se ha descubierto el pecio de una antigua galera. Gracias a estos hallazgos, los arqueólogos han podido extraer conclusiones sobre la forma de combatir de los barcos romanos que operaban en el río. Finalmente ha sido posible construir una copia fiel al original de uno de esos barcos. El historiador Heinrich Koning ha reconstruido junto con sus estudiantes uno de estos barcos patrulleros. Esos pequeños barcos de guerra, como el barco en el que yo me encuentro ahora, eran muy comunes. También era un barco como este el que usaban los germanos para transportar el botín de vuelta a su territorio. Y quizá se lo volvieran a robar. La velocidad era importante para sorprender al adversario, embestirle y hacerle zozobrar. Si los germanos tenían intención de escapar a toda velocidad, debían de aventurarse por el río a gran distancia del puerto de los romanos. Y de hecho, encontraron en Neupotz, a medio camino entre Mainz y Estrasburgo, vestigios de un antiguo puerto.
En el siglo III, este tramo resultaba idóneo para que los bárbaros llevaran el tesoro a tierra segura, en la orilla derecha del Rin. Burgundios, alamanes y otras tribus germanas encontraron aquí su último y tal vez más difícil obstáculo en su incursión. En el curso del Rin debe haber muchos restos arqueológicos de la época de los expolios. En esta curva, al oeste del brazo del Rin que pasa por Nieuwpoort, la draga flotante de los hermanos Kuhn halló algo sensacional. En agosto de 1980 estaba con mi familia de vacaciones en el lago Baggersee y de pronto llegó mi hermano y me dijo: Billy, ven conmigo. Había llamado a Fred, el conductor de la draga, y dijo que había encontrado un caldero gigante. Acudimos a ver el hallazgo. Donde se vertía la grava había un gran recipiente, un caldero con 28 vasijas dentro. Ese fue el comienzo de nuestra búsqueda de grandes tesoros en el lago Baggersee de Nieuwpoort. Los expertos del Departamento de Conservación del Patrimonio enviaron enseguida un buzo para que examinara la zona del Alto Rin. Tornó a la superficie entusiasmado. El suelo entero estaba poblado de piezas antiguas. Llamaron a varios científicos y todos coincidieron. Los objetos de metal procedían de la época de los romanos. Se enviaron más buzos para sacar todas las piezas del río. Poco después se constató que era uno de los mayores tesoros hallados en Europa. Hasta ahora se han rescatado más de 1000 objetos. El tesoro fue expuesto en la ciudad de Espira. Todos estos objetos pertenecen al siglo III. Por aquel entonces, los bárbaros irrumpieron en el imperio a través del Limes. Muchos objetos muestran la huella de una destrucción intencionada. A Richard Petrovsky le consta que lo hallado en Nieuwpoort son los restos de un asalto. Al hacer un examen exhaustivo de los objetos, hemos observado un detalle interesante. Muchos de ellos, los de plata, parecen haber sido divididos, rotos. Parecen uniformes, constituirían una bonita pieza, pero han sido rotos en pedazos. Aquí tenemos una señal de que el botín fue dividido. Es sabido que los germanos habían repartido el botín entre diferentes grupos antes de la travesía por el Rin. Ellos sabían que la flota romana les esperaba y probablemente se dividieron en pequeños grupos para cruzar el Rin por diferentes sitios. Los germanos eran conscientes del peligro que se cernía sobre ellos, así que partieron el botín antes de dividirse en pequeños grupos. Solo así podían asegurarse de que el tesoro no fuera capturado íntegramente por los romanos, que patrullaban con sus barcos por el río.
Los germanos sabían que con sus barcos primitivos, construidos apresuradamente, no tenían ninguna posibilidad contra los romanos. Para algunos de los saqueadores, el Rin fue su tumba. Sí, este cráneo lo desenterré yo mismo a principios de los 60. Cuando la máquina salió del agua, tenía incluso la proa fracturada. Al mirarla descubrí casualmente el cráneo. La verdad es que al principio me asusté. Era una tarde de otoño y ya oscurecía. Finalmente decidí llevarme el cráneo y conservarlo. Después siempre he presumido del hallazgo. El tesoro de Neupots tenía manchas de sangre. Muchos romanos perdieron la vida mientras trataban de defender sus posesiones. Y numerosos alamanes y burgundios acabaron hundidos bajo las aguas del Rin, junto con el tesoro. No es de extrañar que en la leyenda germana, el cantar de los Nibelungos, una maldición pese sobre el tesoro. Después del hundimiento del oro, Crimilda dejó la corte de Burgundia. Sabía que el rey Gunther protegía al asesino de su marido y que sin el tesoro no podría atraer a ningún guerrero para luchar contra Hagen. Llena de odio y amargura, le dio la espalda a Burgundia y se dirigió a Lors, donde vivía su madre. Lors es otra de las poblaciones auténticas citadas en la leyenda. ¿Puede llevarnos al tesoro de los Nibelungos? ¿Podría desvelar el misterio? En la biblioteca de St. Gallen le preguntamos a un experto en la leyenda, el profesor Heinzle, qué relación hay entre este escenario y la viuda Crimilda. El monasterio de Lors, en las proximidades de Burgundia, ya era célebre por entonces. Cuando Sigfrido fue asesinado, Crimilda partió hacia Lorsk junto a su madre y ordenó que transportaran el cuerpo de Sigfrido al monasterio. El monasterio de Lors era uno de los centros espirituales de la región del Rin. Disponía de un inmenso claustro que sirvió a muchos reyes y príncipes germanos como lugar para su descanso definitivo. El monasterio solo es mencionado en una versión del Cantar de los Nibelungos. Se supone que el escritor, en este caso, buscaba el agradecimiento de los señores allí enterrados. Así que Crimilda partió hacia Lors, acompañando el cadáver de Sigfrido. Según el Cantar de los Nibelungos, el sarcófago de piedra del héroe asesinado permanecería durante siglos en la abadía para que nunca fuera olvidado. En el monasterio de Lors, como dice la leyenda medieval, yace el audaz héroe en un gran sarcófago. Y en efecto, allí se conserva una misteriosa tumba de 2 metros y 40 centímetros de longitud, adornada con símbolos cristianos y germánicos, que data del siglo XII. Por aquel entonces, al igual que los burgundios, los legendarios Nibelungos ya no vivían en la región del Rin. La ubicación geográfica de Lors es muy relevante, pues sería allí donde Crimilda daría inicio a su plan para vengar la muerte de Sigfrido. La historia de Lorsk fue cambiada en la primera y segunda parte del texto. La primera parte termina con la muerte de Sigfrido, pero se introdujo la noticia de que la esposa de Etzel, el rey de los hunos, había muerto. En la segunda parte, Crimilda recibe el anuncio de que Etzel está buscando una nueva esposa. En la trama del Cantar de los Nibelungos entra en escena Etzel, el rey de los hunos, un personaje histórico.
Etzel pide la mano de la hermosa viuda Crimilda. Tener al poderoso rey de los hunos como esposo ayudaría a la viuda a castigar al asesino de Siegfried. Partió a la corte de Etzel, llevada por el deseo de venganza. El personaje histórico que corresponde a Etzel es Atila, el legendario señor de los hunos. Los romanos describían a los hunos como bestias víperas. Los jinetes ponían carne cruda entre sus muslos y el lomo de su caballo para cabalgar más cómodos y templados. En el año 444, Atila era el señor de un ejército temible. Con él al frente, los hunos alcanzaron casi tanto poder como los romanos. De todos los pueblos bárbaros que combatieron con los romanos, los hunos quizá fueran los más temidos por estos. Avanzaron desde Asia hacia Occidente y conquistaron un gran territorio. El reino de los hunos se extendía desde el río Ural hasta el Danubio. Para la debilitada Roma, los hunos eran una amenaza constante. Conocemos un poco mejor a los hunos gracias a los textos de Prisco, que visitó a Atila como embajador de Roma. Sus conquistas penetraron bastante hacia el oeste y hacia el sur de Europa. Es notable un detalle que los asimila con los burgundios: la forzada deformación del cráneo. Parece que los hunos vendaban la cabeza a los niños y principalmente a las niñas para que el cráneo se alargara. Esta moda la seguían muchos pueblos relacionados con los hunos, entre otros los burgundios. Los pobladores de la orilla derecha del Rin tenían contacto con los hunos. Probablemente mantenían una relación de dependencia. Es un hecho histórico comprobado que los temidos hunos y los burgundios del Cantar de los Nibelungos, conocidos como los moradores del Rin, llegaron a efectuar varios pactos de coexistencia. Una unión política como la de Etzel y la princesa Crimilda no habría resultado extraña, por tanto. Los hermanos de Crimilda, Gunther, Gernot y Giselher, también fueron personajes históricos. Aunque no se tenía conocimiento de la existencia de estos tres príncipes en Burgundia, sus nombres surgieron en un viejo código legal: el Lex Burgundion. El historiador Reinhold Kaiser ha analizado este escrito. Cuando este pueblo bárbaro forjó un imperio, su rey se ocupó de promulgar esta ley. El prólogo de la misma contenía un listado de reyes, es decir, la enumeración de los monarcas anteriores. De hecho, incluía los nombres de los antiguos soberanos, como los reyes burgundios del Cantar de los Nibelungos. Aparecen los nombres de Guntomar, Gisler y Godomar, que equivalen a los nombres de la leyenda. Varían ligeramente, pero a pesar de ello, se mantiene la base del nombre. Tanto en la historia de Burgundia como en la leyenda. Es una analogía. Guntomar, Gisler y Godomar vivieron y reinaron al igual que el rey de los hunos, Etzel, a mediados del siglo V. Su reino estaba en Burgundia, a ambos lados del Rin. Desde la expoliación del siglo III, el Rin es conocido como el Río del Tesoro.
¿Recuerdan los burgundios el tesoro que fue robado a sus antepasados ya en el siglo V? ¿Determinó a aquello su política? En el Cantar de los Nibelungos, el matrimonio entre Grimhilda y Etzel desencadenó un trágico final. Grimhilda invitó a su hermano, a Hagen y a otros príncipes a una fiesta de reconciliación en la corte del rey de los hunos, pero era una trampa. En la versión original, parece que el codicioso rey de los hunos invitó a su cuñado para robarle el oro. Al parecer, los burgundios prefirieron morir a revelar el paradero del mismo. He ahí el motivo de la caída de Burgundia. Esto podría concordar con la catástrofe de su estirpe en el siglo V, entre los años 435 y 436 concretamente. En esa época, los burgundios llevaban décadas de paz con los romanos. Su pequeño reino se circunscribía a Burgundia, donde gobernó una sola estirpe, pero emigraron hacia el oeste de forma repentina. Otra vez partían en busca del tesoro, tentados por la riqueza de los romanos. En el año 435, los burgundios irrumpieron en Bélgica, provincia romana. En las estribaciones de las Ardenas, según cuentan los historiadores romanos, dejaron de avanzar. Cuando los derrotados burgundios volvían a su país, fueron embestidos bruscamente por los hunos, ahora aliados de los romanos. Se habla de 20.000 burgundios muertos. Murió la mayor parte del pueblo burgundio, así como el rey Gundarius, Gunther. Los hunos atacaron en apoyo de los romanos. Según los historiadores, los hunos traicionaron a los burgundios para aniquilarlos. Esta es la causa de la caída de los burgundios. Como dice claramente la leyenda, fue una trama militar y política. Tras la aniquilación estaban la codicia y otros sentimientos primarios, pero podría decirse que fue fundamentalmente la codicia por el oro. En el Cantar de los Nibelungos, la desaparición de los burgundios es definitiva. La estirpe fue erradicada a manos de los hunos en una batalla caótica, en la que luchaban todos contra todos. Y finalmente, Grimhilda capturó a Hagen. Además del tesoro, el asesino de Sigfrido también era objeto de codicia. Grimhilda le cortó la cabeza y después se quitó la vida. Este es el sangriento final de una de las epopeyas más famosas de la Edad Media. Pero los burgundios verdaderos no se extinguieron. Después de ser derrotados en las Ardenas por los hunos, pudieron restablecer la estirpe. En el pintoresco paisaje del Ródano se asentó el nuevo reino de Burgundia. En el año 461, la ciudad de Lyon se convirtió en su corte. Después de su migración forzosa desde el Rin hacia el lago Le Mans, los burgundios dejaron de hablar su lengua. Les perseguía una historia triste tras perder el tesoro y ser vencidos en una sangrienta batalla.
Un cronista romano los llamaba intrusos y afirmaba que su olor a cebolla y ajo, la mantequilla rancia con la que se untaban el pelo y su cantar de gesta perturbaban la paz y el silencio nocturnos. Debemos comprender que los burgundios fueran considerados como un pueblo emigrante. De hecho, era incluso una estirpe venida a menos, pues hablaban de un tesoro perdido que se había llevado consigo el poder del reino. Aunque en este caso fue al contrario. Cuando sucumbió el reino, el tesoro de alguna manera se perdió, como en la leyenda. El tesoro de los Nibelungos es tan grande que necesita 144 carros para ser transportado. Una pérdida de la que se lamentan en sus cantos. Nunca sabremos si el tesoro estuvo algún día realmente en manos de los burgundios. Las piezas de plata y las monedas de oro encontradas en el río demuestran que la leyenda del oro hundido quizá tenga una base histórica.